Momento de la entrevista y recibimos con muchísimo gusto al químico farmacobiólogo Sergio Salazar Lozano, director ejecutivo de Grupo Lister, quien como cada semana se encuentra con nosotros. Sergio, bienvenido, buenos días. Bien, gracias Emma, buenos días y buenos días a todos los que escuchan. Pues sí, perdón, en la televisión, ¿verdad? Así es, televidentes ahora. Ahora sí, luego nos escuchamos mucho. Bien, sí, pues hoy vamos a platicar un poquito. Yo traigo la intención de platicar sobre el tema de la cronobiología y los estudios de laboratorio. Entonces, esto porque son de las cosas que uno tiene que considerar cuando se va a hacer un estudio de laboratorio. Hay definitivamente muchas consideraciones. Sabemos que la dieta es importante, el ejercicio, la postura, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que importan mucho para varios estudios, un buen número de ellos, es la cronobiología, que tiene un nombre que tal vez suene así como un poco esotérico o medio raro, ¿verdad? Y que se ha prestado el tema muchas veces también a algo de pseudociencia. Entonces la idea es, vamos a, pues no sé si llamarlo desmitificar un poquito el tema, pero vamos a explicar algo. Hay muchas cosas que no sabemos, esto también es importante decirlo desde el principio. Entonces la explicación que voy a dar yo, que se considere que es una explicación un poco por encima, hay muchos detalles de los que no voy a tocar, y también algunas de las cosas de las que no voy a hablar también se deben a que todavía no las tenemos tan claras, ¿verdad? Pero en términos muy generales, ¿verdad? Nosotros sabemos que el organismo atraviesa o sufre ciclos biológicos, ¿sí? Entonces, muchos de estos ciclos van a estar regidos por las 24 horas del día, ¿verdad? Y es la forma, me parece a mí, un poco más sencilla de explicar de qué se trata el tema, ¿no? Entonces, nosotros tenemos cierto número de horas que son de luz y cierto número de horas que son de oscuridad. Y entonces, para que nos demos una idea de cómo el organismo está regido por un ciclo que es el de sueño y vigilia, ¿verdad? Entonces, lo podemos ver así. Cuando hay luz, ¿sí? En las células de la retina, hay dos células de la retina, que son las células de cono y las células de bastón. Las células de bastón vienen, en inglés se denominan rod, ¿verdad? Bien, y lo menciono por lo siguiente. Hay dos proteínas en estas células que son importantes, el retinal y la rodopsina. La rodopsina viene del inglés rod, que es bastón, ¿sí? Es una proteína específica, por ejemplo, de estas células. Bien, cuando la luz incide sobre esta célula, el retinal va a cambiar su estructura. Haz de cuenta que la molécula, cuando le pega esta radiación ultravioleta y la luz en general, entonces cambia su conformación. La rodopsina amplifica una señal que es enviada por el retinal al cambiar su conformación, y dentro de la célula ocurre una cascada de reacciones, ¿sí? No vamos a hablar de ellas. Luego, esta cascada de reacciones termina en un nervio que comunica una señal hacia el cerebro. En el cerebro, digo, todo esto se podrán ya dar una idea, ¿verdad? Que no es tan simple, ¿verdad? En el cerebro, esta señal va a conectar con el núcleo supraquiasmático, ¿sí? En el hipotálamo, y por medio de mecanismos va a llegar esta señal también a la glándula pineal. La glándula pineal va a secretar melatonina en base a si deja de haber luz. ¿Qué es lo que va a hacer la melatonina? La melatonina tal vez la conozcamos porque por ahí luego nos venden suplementos que dicen claro, melatonina, y que la gente lo toma para dormir. Bueno, lo que ocurre es que de manera natural, cuando empieza a haber ya oscuridad, el cerebro, debido a esta falta de estimulación de la luz, empieza a producir la glándula pineal melatonina, que es liberada a la sangre y que empieza a tener un efecto que es relajante, por decirlo así, ¿no? Y entonces la temperatura corporal va a empezar a bajar poco a poco a medida que aumenta su concentración, y nos va a empezar a dar un poquito de sueño, nos vamos a empezar a sentir aletargados. Y entonces digamos que es una molécula que nos ayuda en ese sentido, ¿no? Esto no para ahí, porque como decíamos, el hipotálamo también es influenciado por esto, y hay un eje que se llama hipotalámico pituitario, es decir, el hipotálamo y la pituitaria o la hipófisis están conectados, y por así decirlo. Y entonces estos a su vez van a generar o van a producir una gran cantidad de hormonas. Esto lo que quiere decir es que estas hormonas también van a estar, al menos un buen número de ellas, influenciadas por los periodos de luz y oscuridad, o sea, por el día y la noche. Y entonces, por ejemplo, cuando acudimos al laboratorio, por eso se nos pide
porque si vamos a medirnos el cortisol, que es una hormona, esta hormona, la muestra se tome alrededor de las 8 de la mañana, porque es una de estas hormonas que su concentración aumenta y su pico más alto se encuentra entre las 6 y las 8 de la mañana, que es a la hora a la que uno se despierta más o menos, ¿verdad? Entonces, si acudimos más tarde al laboratorio, ya no vamos a encontrarnos en ese pico y el problema que tenemos es que los valores de referencia que el laboratorio tiene, los tiene en poblaciones que se estudiaron precisamente a esa hora. Entonces, si uno se la toma a las 12 del día, esa referencia ya no sirve, claro, porque ya las fluctuaciones son distintas, la concentración ya cambió, ¿verdad? Entonces, y esta es parte de la importancia. Y así hay más hormonas. La hormona adenocorticotrópica se va a producir más o menos entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, va a estar en su pico más alto, y el potasio y muchos otros analitos que podemos medir en el laboratorio tienen este comportamiento. De hecho, algo curioso es que durante el día, por ejemplo, si uno analiza los infartos, hay estudios, ya esto ya está muy documentado, claro, esto también es complejo, lo voy a sobresimplificar un poco, pero pudiéramos decir que hay un pico alrededor de las 10 de la mañana, que es el pico más alto de infartos, en algunos casos cuando los pacientes son diabéticos o son pacientes que son fumadores o se trata de un reinfarto, podemos encontrar un segundo pico. Y esto tiene que ver, y este segundo pico se va a encontrar en la tarde, a las 6 de la tarde por ahí. Esto tiene un poco que ver con una disregulación que hay, precisamente por algunos problemas como diabetes y esto, ¿no? Entonces, este es un poco el tema hoy, ¿no? Te agradezco muchísimo, es muy interesante cómo bajo este nombre de cronobiología, que crono es algo que ver con el reloj precisamente, con la toma adecuada de muestras de acuerdo a cada estudio que se necesita realizar. Sergio, gracias por esta interesante información. Aparecen los teléfonos en pantalla, la página, para que cualquier duda, bueno, de los estudios médicos que realizan el ISSSTE se acerquen con ustedes. Así es, no, gracias, claro que sí. Un gusto tenerte con nosotros, muchas gracias. Igualmente. Es el químico farmacobiólogo Sergio Salazar Lozano, director ejecutivo de Grupo LISTER.